Boreal Televisión presenta. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win, igual también en los cables municipales de todo el país y en la plataforma del Grupo Medrano, reforzando para la región del Cibao, igual también en aplicaciones y plataformas para el resto del mundo. Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches al país y al mundo. No, yo sé. Señores, tenemos como 20 minutos sentados aquí conversando. Y el señor Cruz no se había puesto el micrófono. Sí, aprovechese porque como a usted se le queda, nadie dice nada. Muy rara vez a mí se me queda el micrófono, porque eso es una rutina. Así es la vida. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esa es una lucha que siempre se ha tenido, inclusive aquí hemos visto cómo el Estado antes con ANI, las fiscalías salían detrás de los niños que estaban limpiando vidrios y ese tipo de cosas, pero continúa el mismo ejercicio. Uno, aquí por lo menos en Santiago, uno por las noches, tarde en la noche inclusive, uno anda el área monumental y encuentra una gran cantidad de infantes, de menores, viviendo, haciendo de todo, inclusive los he visto jugando dados, jugando a la moneda esa que tiran a una raya, no sé cómo eso se llama, pero esto nunca va a terminar aquí, por lo menos eso. Por la irresponsabilidad de las autoridades. Sí, y también de los padres, claro. Aunque en la pasada gestión municipal se hizo un esfuerzo en ese sentido, sí, y se redujo la cantidad de niños, por lo menos durante el día. Pero a partir de las 6:30 de la tarde usted se encuentra aquí con una serie de carajitos que líbrese usted de llamarle la atención. Sí. Porque le sacan un puñal fácilmente, le sacan una navaja y son agresivos. Y les responden a uno de una manera que impresionante. Tú te dices, pero... Bueno, señores. Sí. Mire, antes de que comencemos el programa, yo quiero preguntarle algo. Pero ya comenzamos el programa. Bueno, o sea, antes de que entremos en temas más fuertes, porque yo sé que usted tiene un tema bastante amplio que va a desarrollar, pero me llamó mucho. Se puso adelante. Sí, él está contando con eso. Claro que sí, como siempre, como todos los días. Cómo no. El señor Paliza expresó algo y yo pregunté, pero explícame. Y dijo, déjame hablar con Atahualpa porque quiero saber de estas declaraciones que dio Paliza, donde él dice, Abinader tiene poder de reelección indefinida, pero no lo hará. Explíqueme esto. Eso es cierto, porque se supone que son 8 años. No, yo no sé de dónde sale. Quizás el titular, bueno, eso es citando lo que tú estás, ¿no? Yo estoy citándolo, sí. Quizás él se refiere a que con el poder que tendrá el Partido Revolucionario Moderno, con una mayoría absoluta en el Congreso de la República, puede modificar la Constitución para quedar habilitado. Y de hecho, si se toca el artículo 124 para de alguna manera hacerlo pétreo, el presidente de la República
dentro de la modificación constitucional podría quedar habilitado. Pero ahora nunca, bajo ninguna circunstancia, el presidente puede ir a una repostulación en el año 2028. El artículo 124, si mal no recuerdo, que es el que se refiere a las disposiciones del presidente y la vicepresidente de la República. El artículo 124 dice textualmente: elección presidencial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Bajo ese artículo fue que se eligió al presidente Luis Abinader en el año 2020 y bajo ese artículo se repostuló en el año 2024. O sea, la Constitución del año 2015, que fue la última modificación, establece claramente el 2 periodos consecutivos y nunca jamás. En dado caso que el presidente, que ahora la Constitución se modifique y se toque ese artículo, modificándolo de alguna manera, ya sea para hacerlo pétreo, ya sea para... que eso sería la intención del presidente. Sí, la que ha expresado hasta ahora. La que ha expresado hasta ahora, blindar esa parte para que se haga más difícil que una persona que goce del poder que él va a tener a partir del 16 de agosto, que son todos los poderes del Estado en manos de su partido, pueda modificar la Constitución de manera antojadiza y hacer lo que dijo Paliza, a crear la reelección indefinida. Pero el actual presidente no tiene el poder para una reelección presidencial. Y no creo que sería un buen... No, pero que eso está descartado. Yo soy de los que me sumo a que el presidente tiene claro su papel histórico en este próximo periodo y su paso por la presidencia. Yo creo que debemos aprovechar la posición del presidente para sumarnos todos y tomarle la palabra al presidente y hacer las modificaciones que haya que hacer a la Constitución de la República y blindar un poco la Constitución para que duremos por lo menos 20 años sin hablar de modificación constitucional en ese y otros aspectos. Entonces, ese es el temor que han presentado los diputados y el mismo expresidente o presidente Leonel Fernández, que con respecto a su posición lo que se plantea con la modificación. lo que se plantea es que la Constitución del año 2010, que se tocó tangencialmente solo en el artículo de la reelección presidencial, para permitir la reelección presidencial o la repostulación del presidente Danilo Medina, está considerada una de las constituciones más avanzadas de toda el área, de todo el continente, la parte occidental del continente, y que no habría necesidad, porque, por ejemplo, en el caso de la reelección presidencial o la repostulación presidencial, la Constitución está bastante clara. 2 periodos, un periodo y una repostulación para un segundo periodo, y nunca jamás. O sea, ¿qué más se le puede agregar a eso? Nada. Y todo el que ha sido electo bajo esa Constitución del año 2015, que es la del 2010, pero la última modificación es la del 2015 y por tanto es del 2015, no puede ir otra vez en busca de la presidencia, aunque modifique la Constitución, porque la Constitución no es con efecto retroactivo igual que las leyes. Usted fue electo bajo esta Constitución y esa es la Constitución que se le aplica. Ahora sí, reitero, si usted modifica eso de alguna manera, entonces ya usted, aunque fue electo bajo esta Constitución, podría optar en una nueva elección a partir del año 2032, no del 28. ¿Qué fue lo que pasó con Leonel Fernández? ¿Qué hizo la Constitución del 2010? El presidente Fernández fue electo bajo la Constitución del año 2003, que favoreció, o sea, que propició
Hipólito Mejía, en busca de la reelección. reelección, sí. Esa modificación constitucional que prohibía la repostulación continua o la reelección continua y que Hipólito la modificó, a quien benefició fue Leonel Fernández. Y se suponía que Leonel Fernández, a partir de esos 2 periodos que establecía la Constitución del año 2003, o 2000, creo que fue 2003 o 2004 que la modificó Hipólito, 2003, quedó habilitado a pesar de haber sido electo con el concepto de los 2 periodos y nunca jamás. Que ahí fue lo que se dijo, que Leonel lo que hizo fue con la Constitución del año 2010 hacerse un traje para habilitarse, aunque habilitó también a Hipólito Mejía. Por eso Hipólito Mejía en el año 2012 es candidato del Partido Revolucionario Dominicano frente a Danilo Medina nueva vez. Entonces, como esa Constitución del 2010 dejó habilitado a Leonel Fernández para poderse presentar con un periodo de por medio, porque Leonel Fernández podía ir en el 16, que fue lo que se pensó. Bueno, yo quedo habilitado con la modificación o la Constitución nueva. Eso habilitaba también al presidente Hipólito Mejía, porque también había sido electo bajo la Constitución de 1990, la modificación constitucional de 1994, que prohibía la reelección continua. Entonces quedaron los 2 habilitados, Hipólito y Leonel. ¿Qué es lo que podría pasar con el presidente Abinader, que podría quedar habilitado con una modificación si se toca ese artículo? Exactamente. Que es el 124, pero el presidente no por eso tiene... es que no tiene una carta de reelección eterna, aunque modifique la Constitución en ese aspecto. Sí. Aunque eso podría ir al Tribunal Constitucional, pero de hecho él fue electo bajo esa Constitución que prohíbe más allá de 2 periodos y que establece el nunca jamás. Entonces el temor que tienen, por ejemplo, en el caso del diputado Hanlet Melo de la Fuerza del Pueblo, que dijo, si es necesario tomaremos las calles y el Congreso y lo que tenga que tomar. Entiendo que no hay necesidad de modificar en estos momentos ni la Constitución ni hacer una barra basada. Pero lo que debe sustentarse en lo que dice la Constitución bajo la cual fue electo el presidente Luis Abinader. Exacto. Él como congresista nada más tiene que decir, señores, léanse el artículo 124 de la Constitución de la República. Más nada. Y ya. Pero para mí, entiendo que no debió decir ni hacer la reforma fiscal cuando aquí venimos desde cuando hablando de que hay que hacer una reforma, y sin embargo, en este caso ellos ahora están todos en contra de la reforma fiscal. Lo que ha traído la reforma fiscal y tributaria, que es lo que uno aspira, una reforma a profundidad, lo que ha traído es una ola de especulación en torno a los precios y servicios que está afectando ya de hecho el bolsillo de los dominicanos. Yo no sé por qué se ha priorizado, parece ser por parte del gobierno y del presidente Abinader, la reforma constitucional, en vez de priorizar la reforma fiscal, que le daría tranquilidad al mismo presidente, y la reforma constitucional podría tratarse a partir del 16 de agosto, o sea, en este año, que no... O sea, eso no es tan urgente y en cualquier momento que el presidente lo decida puede someter una reforma constitucional bien acabada al Congreso de la República, porque con el favor o no de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría suficiente para hacer la reforma, para aprobar la reforma, que no debe utilizar esa mayoría para aplastar. Se supone que la intención del presidente no es esa, porque está convocando a los distintos sectores para que participen, no solo en la reforma constitucional, sino en todas las reformas que se han planteado. Pero el tema de la reforma fiscal y tributaria ha despertado una especie de aprensión, inquietud y de aprovechamiento por parte de sectores que ya usted ve cómo han ido subiendo los precios, tanto de artículos, de productos y de servicios. De la canasta familiar. Como esperando, no solo la canasta familiar, como esperando, bueno, voy a tratar de prepararme para cuando venga la reforma, que nadie sabe todavía cómo viene, ya yo esté cubierto con lo que me puedan grabar.
Pero fíjense una cosa, que tenemos un poquito de tiempo todavía. ¿Cómo se le explica a los ciudadanos? Porque ahí vamos a tener que hablar y mucho. La reforma fiscal va a haber que explicarla de manera amplia y consensuada, aunque siempre habrá sectores que serán afectados más que otros. Pero ¿cómo se le explica al contribuyente que tiene que hacer frente a una reforma fiscal y tributaria los gastos que pueda hacer el gobierno de manera indiscriminada, sin ningún control, que no esté contemplado en la reforma tributaria? Por ejemplo, el caso del barrilito del Senado de la República. A mí hay que tratarme ese tema, porque el congresista no está para estar comprando ataúdes, ni recetas, ni nada de eso. La función del legislador está claramente establecida en la Constitución de la República. Pero así también una serie de gastos de instituciones, viceministros, asesores, salarios exorbitantes en la administración pública por encima de lo que establece la ley que trabajó el Ministerio de Administración Pública, que si mal no recuerdo fue en el año 2013, para que ningún funcionario del gobierno pudiera tener un salario por encima del salario del presidente. Es ilógico que aquí hay funcionarios del gobierno, empleados del gobierno de segunda categoría, no estoy hablando de primera categoría y de áreas súper técnicas, que ganan más que el presidente de la República y que la vicepresidenta de la República. Entonces, todo eso hay que someterlo si queremos hacer una reforma que no sea de parches. ¿Cómo yo le explico a alguien? Y lo voy a tratar, como no tenemos tiempo ahora, lo voy a tratar en el próximo bloque porque tengo una incomodidad por dentro, como dice la gente, que si yo no digo esto, yo me voy a envenenar. Sí, yo no digo eso si yo no saco eso de adentro, yo me voy a envenenar, porque es que no puedo, es que no se puede, no se concibe el funcionamiento de un Estado en la forma en que se está desenvolviendo el Estado dominicano en términos de corrupción y de la aplicación del derecho en la República Dominicana. Lo voy a dejar ahí y regreso con el tema en el próximo segmento.